Como ustedes pueden observar, en la lámina tenemos una persona que está subida en una escalera. Esa persona tiene la posibilidad de ver hacia el ave que está en la parte superior y también ver hacia el perrito que está en la parte inferior. Ahora, eh, cuando hablamos de ángulos de depresión y ángulos de elevación, estamos hablando del ángulo que se forma entre la línea horizontal al observador y el objeto observado. Entonces, si el objeto observado está superior al observador, vamos a hablar de que existe un ángulo de elevación con respecto a la horizontal. Y si, por ejemplo, el objeto observado está en la parte inferior al observador, decimos que hay un ángulo de depresión con respecto a la línea horizontal. Entonces vamos a tener ahí esas posibilidades. Existen muchas formas de visualizar esa situación. Podríamos tener otros ejemplos. Podría suceder que tengamos algo como lo que les voy a mostrar. En este caso tenemos un faro. Ese faro tiene dos posibilidades, ¿verdad? Que tengamos un observador en la parte inferior, donde estoy marcando aquí, en este punto verde, o que tengamos un observador en la parte superior. Cuando el observador está en la parte inferior, vamos a decir que el ángulo de elevación es el que se forma entre el piso y la línea de mirada o de visión. Cuando el observador está en la parte superior del faro, el ángulo de depresión es el que se forma entre la línea horizontal y la línea de visión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos posibilidades de ángulo de depresión. Ok, vamos a considerar lo siguiente. Un ejemplito donde tenemos que calcular un valor. Okay. Una vez que vemos el problema, tratamos de hacer una posible representación gráfica del problema. Aquí vamos a tener que utilizar una línea para representar la torre y pues podemos también hacer un solcito de la grabación. Cuando tenemos una representación de este tipo, vamos a observar que la sombra la vamos a ubicar en esta parte inferior. La sombra es de 400 metros. Dice que el ángulo de elevación del Sol en ese momento es de 25 grados. Entonces quiere decir que los 25 grados van a estar en la parte inferior. Ahí podemos ubicar los 25 grados porque es un ángulo de elevación. Este sería desde la parte inferior a la parte superior. Ahora, otro importante hecho es saber que las torres, siempre cuando se plantan, es en forma perpendicular al suelo. Entonces vamos a tener que la torre forma un ángulo de 90 grados con el suelo. Esa torre que forma un ángulo de 90 grados con el suelo tiene que calculársele la altura. Esa altura la vamos a representar con una H. Bueno, en realidad sabemos que H no se escribe con altura, no se escribe con H. Sin embargo, esa es una herencia de los libros en inglés, ¿verdad? Que todos se acostumbraban a hablar de altura como H. Pero en fin, vamos a utilizar H. Ahora, lo que tenemos es un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde tengo que averiguar un cateto y me dan otro cateto y también me dan un ángulo. Les pregunto, bueno, podemos identificar que 400 en el triángulo rectángulo es un cateto adyacente. La razón trigonométrica que involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente es la razón tangente. Entonces, tangente de 25 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que es 400. Despejando, vamos a poder resolver que 400 por la tangente de 25 grados
es igual a h. Nada más pasamos a multiplicar. Ese valor que tiene ahí, vamos a poder calcularlo utilizando la razón trigonométrica tangente. 400 tangente de 25 sería igual a 186,52. Entonces, esa altura sería precisamente, esa no es la que tenía representada, precisamente lo que calculamos, 186,52. 186,52. Lógicamente hay que indicar una respuesta en la que indica que la altura de la torre es 186,52 metros. Esa sería la altura de la torre. El problema dice, una escalera se inclina sobre una pared si forma con la horizontal un ángulo de 60 y está a una altura sobre el suelo de 6.5, determine la longitud de la escalera. Ok, vamos a utilizar una representación un poco más bonita. Resulta que lo que nos están pidiendo es esta longitud X de la escalera. Y dicen que forma 60 grados con la parte horizontal. Ahora dice que está a una altura de 6.5. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, ustedes saben que las escaleras las inclinan sobre las paredes y depende, puede que llegue muy alto. Dice que la escalera está apoyada a 6.5 metros de la base, ¿verdad? Bueno, del suelo. Esa sería la altura. Y me piden calcular la longitud de la escalera. Podemos tratar de hacer un triangulito donde coloco el 60 grados que se forma con horizontal. X, sabemos que aquí debe haber un ángulo de 90, puesto que la pared está perpendicular al suelo, generalmente, sin 6.5, ¿verdad? Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué valores tenemos ahí? X, ¿qué me representa? 6.5, ¿qué me representa? Entonces, 6,5 es el cateto opuesto a 60 y X es la hipotenusa de esa figurita. Entonces, nos vamos a aplicar la razón seno, porque seno es la que involucra el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, indicamos que ese seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es 6,5, sobre la hipotenusa, que es X. Aquí tenemos que despejar esa X. No, mother. What the hell happened out there? We were attacked. Attacked. Continuamos, entonces X pasa a multiplicar. X multiplica al sen de 60, pero el X todavía no está despejado. Necesitamos que esta X quede despejada. Entonces 6.5 dividido entre sen de 60 va a ser el valor que necesito. Ahora sí, utilizamos la calculadora para llegar al valor exacto. Entonces diríamos que esto es 6,5 dividido entre seno de 60. Resulta que eso nos da 13 raíz de 3. 13 raíz de 3 sobre 3. Lógicamente necesitamos un valor un poco más conocido o más comprensible, que sería X aproximadamente 7,5 metros. Respuesta: la escalera mide 7,5 metros aproximadamente. Para resolver este problema, lo primero que debemos buscar es una representación. Ahí tienen un libro,
un dibujo con una posible representación. Es muy importante destacar que el ángulo de depresión es este que se marca en la parte superior. Resulta que ese ángulo de depresión va a ser congruente con el ángulo de elevación. Entonces podemos siempre utilizar ese resultado. Eso por el hecho de que son rectas paralelas, las horizontales, y la línea de visión la podemos ver como una transversal, y por un resultado de alternos internos entre paralelas podemos ver que esos dos ángulos son congruentes. Ahora bien, ¿qué valores me representa esa h y ese 100? Esa h me representa un cateto opuesto y el 100 me representa un cateto adyacente. La razón trigonométrica que me involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente es la razón tangente. Entonces vamos a decir que tangente de 48 es igual al cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que es 100. Este 100 pasa a multiplicar para poder despejar. Sería 100 tangente de 48. Eso es igual a h. Nos vamos a la calculadora y verificamos a qué es igual ese valor. Diríamos que tangente 100 tangente de 48, eso nos daría 111,06. 111,06. Eso sería h. La respuesta al problema es que el faro, o al menos la parte superior del faro, está a 111,06 metros de altura.